Pero ahora vamos a comenzar con el libro de Proverbios. Ya vamos a ver el libro de Proverbios entero. ¿Ya? Usted sabe que acá en la iglesia estudiamos libros o se predican libros secuenciales o de manera expositiva. ¿Ya? ¿Con qué fin? De que leamos el consejo entero, que leamos toda la palabra. Así me ahorro, o el pastor se ahorra, o la persona que predica se ahorra de tener que estar eligiendo temas, sino que predicamos toda la palabra. No se nos escapa nada, ¿cierto? Como les dije, vamos a comenzar el día de hoy con el libro de Proverbios, ¿ya? Un libro tremendo, un libro, pero conocido como el libro de la sabiduría, ¿cierto? Junto con otros 4 libros más. Pero un libro tremendo, hermano. Tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanto consejo, tanta practicidad que encontramos en este libro que nos sorprende en el buen sentido. ¿Por qué? Porque todo el libro en su totalidad es un libro práctico, ¿ya? Vimos doctrina en Hebreos, vimos doctrina en muchos otros libros, pero el libro de Proverbios, o su particularidad, es que es muy práctico, ¿ya? Vamos a ver exhortaciones prácticas, vamos a ver temas muy prácticos, que quizá no se tocan en otros libros. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hacer una exhortación hacia la pereza, una exhortación hacia la mujer extraña, ¿cierto? Una exhortación a la pureza, ¿cierto? Eh, Junto con muchos otros temas que nos vamos a ir encontrando en el libro de Hebreos, ¿ya? El día de hoy, el texto está en Proverbios capítulo 1, del 1 al 7, y el título se llamaba Un llamado a la sabiduría, ¿ya? Vamos a leer primeramente y luego vamos a comenzar el texto. Dice así, libro de Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia, juicio y equidad, perdón, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo primero que debemos entender, hermano, es qué es un proverbio, ¿ya? Para poder entrar en lo que es el libro. ¿Qué es un proverbio? ¿Qué entiende usted por proverbio? Un proverbio, así en términos súper sencillos, es un dicho muy corto, pero que nos enseña una verdad muy espiritual, muy profunda, muy grande. Por eso si usted lee a lo largo de todo el libro de proverbios va a haber consejos muy cortitos, de no más de un versículo. Quizá va a encontrar dos en un versículo, ¿ya? Pero entendamos primeramente que un proverbio es una enseñanza de pocas palabras, pero que nos dice mucho, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la meta de este libro? ¿Cuál es el propósito de este libro? De enseñarnos sabiduría, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Porque hoy nos encontramos con muchas personas que dicen ser sabios, ¿cierto? Que se jactan de su conocimiento, que se jactan de, digamos, de su capacidad de, no sé, de dar consejo, de llamarse sabio, ¿cierto? Pero aquí en el libro de Proverbios y en la escritura en general, nos vamos a dar cuenta que la persona sabia es la persona que está más cerca de Dios. La persona sabia es la persona que obedece a Dios. La persona sabia es la que atiende o inclina su oído a las palabras de Dios. Esa es la persona sabia. Aquí los años no nos dan sabiduría. Nuestros años en el Evangelio no nos dan sabiduría. Nos da sabiduría la palabra del Señor. ¿Y cuánto yo me sumerjo en ella? ¿Cuánto estoy inundado de la palabra? ¿Por qué? Porque el sabio es el Señor, no nosotros. Entonces, si yo más me lleno del Señor, más Cristo está siendo formado en mi vida, ¿qué voy a mostrar? ¿Mi carácter, Ignacio? ¿Mi ímpetu? No, Cristo, ¿cierto? Si yo me aferro, me acerco y lo busco, ¿qué va a salir de mí? Sabiduría. Si usted se acerca al Señor, ¿qué va a salir de usted? El Señor. Porque el Señor está siendo formado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para que podamos entender o podamos ordenar un poquito el mensaje de hoy, vamos a ver 4 metas iniciales de los proverbios. 4 metas que están en los versículos que nosotros leímos hace un momento. Ya se las voy a enumerar y luego vamos a profundizar en cada una. La primera meta
de los proverbios para hacernos entender la sabiduría. ¿Cierto? Sencillo. Segundo, para discernir esta sabiduría, los proverbios que hemos leído. Tercero, para recibir instrucción. ¿Ya? Ser sabio significa tener la capacidad de dejarme moldear, de recibir la instrucción de los demás, ¿cierto? Y número 4, para dar instrucción. Entonces vamos a detenernos primeramente en la primera, para aprender sabiduría e instrucción. Y el propósito del autor, Salomón, es guiarnos hasta a esta sabiduría. Pero nosotros tenemos las escrituras completas, ¿cierto? Tenemos el Antiguo, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos a Cristo, tenemos más información que el autor, ¿cierto? Nosotros entendemos que la sabiduría de Dios está escondida en Cristo. Si nosotros queremos buscar sabiduría dejando a Cristo de lado, hermano, solamente vamos a adquirir conocimiento, solamente vamos a adquirir simple inteligencia o conocimiento, ¿ya? Pero si Cristo está como el fundamento, la base de esa sabiduría que yo quiero formar en Dios, créame, hermano, que va a ser fructífero, vamos a dar fruto y los demás se van a beneficiar de eso. Colosenses capítulo 2 del 1 al 10, con respecto a lo que le estoy diciendo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo, ¿cierto? Por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, vivir en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es importante, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. ¿Qué nos enseña el texto? Si lo sumamos a lo que leímos en el libro de Proverbios. ¿Dónde está la sabiduría del Señor? ¿Dónde yo encuentro la sabiduría de Dios? En Cristo. El texto es claro. ¿Dónde está la sabiduría escondida que Dios nos ha dado? En Cristo. ¿Quieres ser sabio, hermano? ¿Quieres ser sabia, hermana? ¿Pero estás buscando a Cristo? ¿Está Cristo en tu vida? Porque esa es la base, hermano. Ese es el fundamento. Si quitamos el fundamento que es Cristo, ¿cómo vamos a edificar una construcción, un edificio, una casa, si no tenemos fundamento? ¿Cierto? Los que saben un poco más del tema saben que si nos ponemos a construir una casa sin establecer primero el fundamento, se cae, ¿cierto? Pero si hay un fundamento firme, fuerte, seguro, créame que la casa va a resistir. Pasa exactamente lo mismo en nuestras vidas, hermano. Si mi fundamento es débil, si mi fundamento se basa simplemente en lo que yo pienso, en lo que yo creo, hermano, no vamos digamos, a lograr mucho. Pero si mi vida está aferrada a Cristo, si mi confianza, mi mente, mi corazón y todo lo que yo pueda hacer está fundamentada en Cristo, hermano, voy a estar firme. Y voy a construir en la roca. Y voy a edificar de forma segura. ¿Cierto? Pero es importante entender que todo lo que proviene de Dios, nosotros lo recibimos por medio de Cristo. Todo. Todo lo que Dios nos da. Salvación, perdón, redención, todas las bendiciones que podamos encontrar, las encontramos por medio de Cristo. Él es nuestro mediador. Él es nuestro abogado, nuestro blanco perfecto. Él es el que está mediando entre Dios y nosotros. Si yo intento tomar un atajo, hermano, me va a ir mal. Si yo dejo a Cristo fuera de mi vida, me va a ir mal.
Si yo dejo de pensar en Cristo, si lo dejo de lado en mi vida, me va a ir mal. Por eso Jesús dijo que Él estaba a la puerta, llamando afuera. Pero eso en sentido figurado sucede cuando lo dejamos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros corazones, fuera de nuestras mentes. Si yo dejo a Cristo fuera de mi vida, estoy en problemas, ¿cierto? Pero si yo vivo para el Señor, para Cristo, y Él me respalda y me bendice y me ayuda, hermano, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? Entonces, hermano, es de suma importancia diferenciar la sabiduría de Dios y la sabiduría que ofrece el mundo. Y es cosa de ponerse a investigar, hermano, y nos vamos a dar cuenta cómo muchos pensamientos en el texto que leímos en Colosenses, filosofía, huecas sutilezas, que muchas veces entran a la iglesia, que muchas veces entran a nosotros, a nuestras mentes, y entran y ahí se quedan. Y las adoptamos como algo normal. Pero si nos damos cuenta, esa misma filosofía o esa misma moda intelectual que hay hoy en día se preocupa de dejar a Dios afuera, deja a Cristo fuera. Y como fundamento para nosotros no nos sirve. Entonces esa va a ser nuestra vara, nuestra regla, nuestra manera de medir o saber si es que un pensamiento o es del mundo, o es del diablo, o es carnal, o es de Cristo y es bíblico. ¿Se entiende? Si está Cristo o no está Cristo. Puse a investigar mucho y encontré algunos pensamientos, algunas, digamos, filosofías o ramas de los pensamientos que se mueven muy fuerte hoy en día, que muchas veces entran dentro de la iglesia y sutilmente van dejando al Señor afuera. ¿Ya? Le vuelvo a decir, con la misma vara que vamos a medir estas doctrinas, por así decirlo, examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón, para ver si estamos haciendo las cosas bien. Lo primero que encontré, la metafísica moderna. ¿Qué enseña la metafísica moderna? Enseña que nosotros creamos nuestra propia realidad en base a lo que nosotros creemos, en base a lo que nosotros pensemos, y nos enseña o nos dice que nosotros somos nuestro propio Dios. ¿Había escuchado eso antes? Yo lo he escuchado todos los días. Tengo un panadero que dice, no, yo soy Dios, yo soy mi propio Dios, porque yo trabajo, porque yo me proveo y yo hago todo, ¿cierto? Ese es su pensamiento, esa es su manera de pensar. Pero si se da cuenta, él, no creo que esté viendo este video, él y muchos más piensan de la misma manera. Ese pensamiento muchas veces puede entrar a la iglesia. ¿De qué manera? De una manera que nos haga sentir autosuficientes. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea? Ustedes son ricos, tienen de todo, pero están desnudos. ¿Cierto? Les dijo, ustedes tienen de todo, pero son pobres. Entonces, no se basa en lo que yo posea, en lo que yo quiera, en lo que yo piense de mí mismo, de los demás, sino de lo que Dios dice de mí, de lo que Dios dice de los demás. Fundamento bíblico es que Dios es creador. Lo primero, reconocer a Dios. Él es el Señor. Él es el que creó todas las cosas. Él es el que gobierna, ¿cierto? Y de Él proviene toda la sabiduría, por supuesto. Otra rama que encontré es el pensamiento positivo. ¿Ya? ¿Lo has escuchado? Enseña que debemos confiar en el poder del pensamiento, afirmando positivamente que si pensamos en algo, tenemos o queremos esto, o queremos éxito en esto, así va a suceder. Porque la mente tiene poder, porque en la mente hay poder, porque nosotros somos los que creamos nuestra propia realidad, ¿se entiende? Y ese es un pensamiento que se mueve mucho hoy en día, mucho. Pero si se dan cuenta, le pregunto, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde están todos los salmos que hablan de dependencia en Dios? ¿Dónde está Pablo cuando dijo, Señor, si tú quieres, sáname, bástate de mi gracia? Entonces, muchas veces, hermano, en nuestra vida creyente, en nuestra vida cristiana,
recibimos un no como respuesta de parte de Dios. Y eso no es malo. Eso no es malo porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Pablo estaba enfermo, tenía un aguijón. No sabemos cuál era, pero tenía una necesidad. Le pidió a Dios que lo sanara, pero Dios le dijo que no. Pero el mismo Pablo respondió por qué. Él dijo para no ensoñorearme, ¿cómo es la palabra? Para no jactarme, se me enredó la lengua, para no jactarme del conocimiento que Dios le había dado. Y así muchas veces, hermano, puedo recibir un no de parte de Dios. Y eso no me hace ser menor creyente, no me hace ser débil, no me hace no tener fe. Al contrario, me hace depender más de Él, me hace confiar más en Dios. Pero si yo me aferro a mis pensamientos y el poder de mis pensamientos, me olvido de la fe, me olvido de la voluntad de Dios, me olvido de lo que Dios tiene para mi vida, de lo que Dios quiere para mi vida y de todo lo que Dios necesita de nosotros. Hermano, yo les soy sincero, por mí no trabajaría, tendría dinero, ¿cierto? Tendría casas, tendría autos, tendría de todo. ¿Es malo anhelar esas cosas? No, ¿cierto? Y creo que todos pensamos igual, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Ser próspero? ¿Ser multimillonario? No. Hacernos a la imagen de su Hijo. Hacernos a la imagen de su Hijo. Que en usted, hermano, que en mí aparezca el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. ¿Se lo sabe? Que eso aparezca en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas, hermano. Dios se va a preocupar de eso en nuestras vidas, más que de otras cosas. Si somos bendecidos, amén. Y que podamos bendecir a los demás. Pero lo que debemos entender, hermanos, es que todos estos pensamientos entran a la iglesia y nos mueven, nos distraen, nos, nos, nos mueven el blanco perfecto que es Cristo. Otro pensamiento que encontré es la psicología humanista, que enseña que el hombre es esencialmente bueno. ¿Había escuchado eso también? El hombre es bueno, yo soy bueno, mi corazón es bueno, pero nos reducimos, hermano, a compararnos con alguien muy malo. Por ejemplo, yo no estoy robando un banco, no estoy asesinando, no estoy disparando en la calle. Por lo tanto, en comparación a la otra persona, soy bueno. Pero a mi propia mirada, a mi propia mirada. Pero la Escritura, ¿qué nos enseña? Que no hay ninguno bueno. Ninguno. ¿Te crees bueno, hermano? ¿Te crees buena, hermana? Le digo que no hay ninguno bueno. Solamente uno. Y es Dios. Y si hay bondad en nosotros, es porque Dios está siendo formado en nosotros. Nada más, hermano. La Escritura dice en Romanos que ninguno, hermano, desde, desde el principio hasta hoy y hasta que el Señor venga, ninguno es bueno. Nadie nace bueno. No hay bondad en nosotros. Siempre nos inclinamos a hacer el mal. Si piense cuando los que tienen bebés, pronto nosotros, pero tienen que enseñarle a un bebé a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Lo bueno, porque de fábrica vienen mal, ¿cierto? Envidiosos, manipuladores y muchas otras cosas. Si usted se ríe, pero es verdad, ¿cierto? Pero hay que corregirle y enseñarle a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque no hay ninguno bueno. Pero esta psicología humanista enseña que el hombre es esencialmente bueno, que solo necesita una buena autoestima y confianza en sí mismo. Hermano, eso existe. Nosotros nos reímos, usted se ríe, pero todos estos pensamientos existen y existen tan arraigados que ni siquiera nos damos cuenta. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿cuál es nuestro fundamento para poder contradecir este pensamiento? Es que todo hombre necesita
reconocer que necesita arrepentimiento, que necesita redención, que necesita dirección divina y salvación de parte de Dios, ¿cierto? Y este texto y muchos otros nos muestran la realidad, nos muestran la verdad. Número 4. Son 4 nomás por si acaso. Número 4. La espiritualidad de la nueva era. Y esto, hermano, sí que está en todos lados. Usted levanta una piedra y salen todos estos que les voy a nombrar ahora. La espiritualidad de la nueva era enseña prácticas espirituales sin Cristo, ¿ya? Como por ejemplo el Reiki, los chakras, el horóscopo, la meditación cósmica. ¿Había escuchado esa? Yo la busqué, la leí, pero sí había conocido a una persona que me estaba hablando de esto en el trabajo, entre otras cosas. Pero si se da cuenta, hermano, todas estas prácticas que las personas lo llaman espiritual, lo llaman para encontrarse con su yo interior, con las energías, con la naturaleza, con, no sé, con el universo, nos damos cuenta que Cristo queda fuera, que Dios queda fuera. Hermano, y sus prácticas, perdón que lo diga de esta manera, pero son tan absurdas, carecen de tanto fundamento, que es triste como ver que muchas personas se van detrás de esto. De repente pienso que hay que tener más fe para creer en estas cosas que en Dios. Imagínese, hermano, y esto se lo cuento como anécdota. No sé si usted vivió algo parecido o solamente yo. Una vez tuve un compañero en el trabajo que practicaba la meditación cósmica que le estoy contando. Y él siempre andaba con unas piedras negras. Y él, como de vez en cuando, se paraba con una piedra en cada mano y cerraba los ojos. Y según él, se iba al universo a meditar. ¿En serio? Le estoy hablando en serio. Y él decía, mira, y como que convencía a los demás de hacerlo. Hazlo y vas a sentir como un torbellino dentro de ti y te vas a elevar y entrégate. Hermano, es verdad, en serio. Bueno, ahí entre debate y debates con él, eh, eh, él seguía en lo suyo, pero como le dije y le vuelvo a decir, uno se ríe de lo absurdo que puede llegar a pensar una persona, pero nosotros venimos de eso, de allá nos sacó el Señor, ¿cierto? Pero ¿por qué le nombro estas cosas? Porque están. ¿Cuántas personas no consultan su signo zodiacal hoy en día? ¿Cuántas personas no están preocupadas de las alineaciones planetarias no sé, que cuando se alineen los planetas y todas las estrellas, vamos a hacer un ritual, la posición del sol y, hermano, todo eso nos distrae, todo eso nos quita a Cristo de nuestras vidas. La sabiduría de Dios está escondida en Jesús. Mientras que todo lo que podamos encontrar en este mundo es una sabiduría, ojo, diabólica, carnal y alejada de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Santiago capítulo 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, la persona sabia no es la persona que sabe mucho, sino que la persona que por una buena conducta muestra, digamos, sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría no es conocimiento, simplemente la sabiduría es mi manera de vivir, mi manera de andar. ¿Qué tanto en mi vida yo obedezco a Dios? ¿Qué tanto Cristo está siendo formado en mí? Porque, hermano, yo le puedo citar la Biblia entera, pero eso no les dice nada. No les dice absolutamente nada. Pero si ustedes ven mi vida y ven que quizá Cristo está siendo formado, eso habla más que si me parara toda la mañana aquí a recitarles toda la Biblia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación
y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se da cuenta que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del Señor, se ve traducida en lo que yo pueda entregar a los demás. Ser pacificador, las bienaventuranzas, ser amable, benigno, mostrar misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Somos sabios o somos necios? ¿Soy sabio delante del Señor o quizás estoy al debe? ¿Cuál es la importancia de entender estas cosas? Para no ser engañados con la sabiduría del mundo, hermano. Le vuelvo a decir, ¿por qué estamos viendo o por qué es importante el libro de Proverbios? Para identificar cuál es la sabiduría de Dios y también al mismo tiempo entender cuál es la sabiduría que es del mundo, que es carnal, que es animal, que es diabólica, que no nos es de provecho. Número 2, ¿para qué sirven estos proverbios? Para discernir estos mismos proverbios, ¿ya? La sabiduría nos ayuda a comprender la voluntad de Dios, ¿ya? Si yo conozco a Dios, si yo leo la Escritura y lo conozco a través de la Escritura, voy a entender quién es Dios, qué quiere Dios y qué quiere Dios de nuestras vidas, ¿cierto? Si yo no leo, si yo no escudriño, si yo no aprendo, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere para mi vida? No se puede, ¿cierto? ¿Cómo usted conoce los gustos de su pareja cuando están recién ahí? ¿Cómo usted conoce los gustos de su pareja? Preguntando, ¿cierto? ¿Qué te gusta? Conociendo, ¿cierto? Dedicando tiempo, saliendo, compartiendo, conversando. Con el Señor es de la misma manera, hermano. Exactamente de la misma manera. ¿Cómo yo conozco a Dios? Acercándome a Dios. ¿Cómo yo conozco lo que quiere Dios? Leyendo lo que Dios nos dejó para nosotros. ¿Cómo yo puedo entender o aplicar lo que Dios me ha dicho orando? Si yo oro lo que he leído, el Señor me va a dar sabiduría, entendimiento, iluminación para poder aplicar estas cosas. Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a este mundo, ¿ya? Y esa palabra conforméis es una palabra compuesta, conforma, tomar la forma de. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, según el texto, hay una voluntad que es de Dios, y me dice el texto que es buena, que es agradable y que es perfecta, ¿ya? Pero ¿cómo conozco esa voluntad? El mismo texto nos dice, ¿por medio de qué? De una transformación en nuestras vidas. El Señor nos transforma, el Señor cambia nuestras vidas. ¿Por medio de qué viene esta transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente, hermano, en nuestra mente está el campo de batalla. En nuestra mente está la guerra. Porque mi mente es bombardeada todos los días, todo el día, por el mundo, por sus ideas, por sus ideales, por sus doctrinas, por su idolatría, por todo. Entonces, ¿qué tanto tiempo estoy siendo influenciado por el mundo versus cuánto tiempo estoy siendo influenciado por Dios? Usted viene a la iglesia, son 2 horas y media, pero en la semana leemos, en la semana escudriñamos, en la semana estudiamos, en la semana quizás escuchamos otra prédica, comparto con un hermano, comparto con una hermana.
o simplemente somos creyentes de día a domingo. Porque si es así, estamos al debe, porque tenemos 2 horas de Dios versus toda una semana, donde estamos siendo bombardeados día y noche, día y noche. Y el diablo no descansa, Satanás no descansa. Piensa en sus hijos, piensa en sus niños, en los colegios, que enseñan tanta barbaridad. Y están todo el día, todos los días en el colegio. Entonces, labor de los padres, labor nuestra, de enseñar, ¿cierto? No demos, no demos espacio a estos pensamientos diabólicos. No nos rindamos, no bajemos nuestros brazos. Hermano, tú eres la cabeza que Dios ha puesto en tu hogar, en tu casa, para blindar, para acercar, para proteger, para cuidar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu familia. Hermano, Dios te va a usar a ti. Quizá para hacer una lectura bíblica en la casa. Dios te va a usar a ti para dar un consejo bíblico. Entonces, según el texto en el que acabamos de leer, hay una voluntad de Dios. Y es buena, es agradable y es perfecta, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ya se nos va ampliando un poquito más, ¿cierto? ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En ser agradecidos. ¿Somos agradecidos? ¿Tenemos contentamiento con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado? ¿O quiero más? Y quiero más, y quiero más. No, hermano. Pablo decía, he aprendido a contentarme en la escasez y en la abundancia. En la escasez está el Señor, en la abundancia también está el Señor. Y en ambos yo debo decir amén, gracias Señor. Aunque me esté comiendo un pancito con mantequilla y una taza de té, hasta que me esté comiendo un buen, no sé, ahora que viene el 18, una empanada, un choripán, un buen trozo de carne. Gracias Señor, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sigue siendo buena la voluntad de Dios? ¿Sigue siendo agradable? ¿Sigue siendo perfecta? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero ahí ya tenemos un panorama más claro, más completo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? ¿Cuál es? La santidad. Que busque la santificación. ¿Y qué es la santificación? Apartarme de todo mal y llenarme de Dios. Ser santo, como Él es santo. Pero ahora no me malinterprete, no estoy hablando de convertirse en un ángel y tener alitas y esta, ¿cómo se llaman? Aureola en la cabeza. No me refiero a eso. La palabra santo tiene varias connotaciones, pero la que se aplica en el texto en el que acabamos de leer es apartado. Dios es santo, pero porque está apartado de nosotros, de nuestra realidad. 3 veces santo dice la Escritura. Pero Él se refiere a nosotros, a su iglesia, como santos, los santificados del Señor, ¿cierto? Pero significa eso, les vuelvo a decir, el que tenemos alas y ropa resplandeciente. Todavía no, todavía no. Pero significa que Dios nos tomó de donde estábamos, de la inmundicia del mundo, nos movió y nos apartó para Él. Eso significa que somos santos, que somos santificados, que Dios nos tomó y nos apartó. Fuimos santificados para Dios. Por ejemplo, la iglesia tiene un data. El data no se ocupa para otra cosa que no sea para la iglesia. Podemos decir que el data ha sido santificado para las cosas de Dios, ¿cierto? Lo mismo los computadores, lo mismo los cables, lo mismo los parlantes. Todas estas cosas han sido santificadas para Dios. Los elementos que se ocupaban en el templo antiguamente, ¿se ocupaban para otra cosa? No. Estaban
santificados para el uso y el servicio del templo, ¿cierto? De la misma manera nosotros hemos sido santificados y somos llamados a la santificación. ¿Para qué? Para movernos de un punto de donde Dios nos ha sacado, para dejarnos acá y nosotros luchar cada día, buscar cada día el alejarme de la inmundicia, lo que leímos en el texto, y acercarme a Dios en santidad. Como obrero quizá que no tiene de qué avergonzarse, como un hombre o como una mujer que puede levantar sus manos en alabanza, en adoración, sin vergüenza, sin miedo. Porque lo que hace el pecado en nuestra vida, hermano, es avergonzarnos delante de Dios. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Qué le pasó a Eva cuando comieron el fruto? Se escondieron, se taparon, tuvieron vergüenza. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios en pecado, nos acercamos con vergüenza, nos acercamos con miedo. Y muchas veces nos alejamos de a poco, nos vamos enfriando, nuestra conciencia se va cauterizando. Dejo de sentir a Dios, dejo de sentir su palabra, dejo de conmoverme por la alabanza y me voy alejando lentamente. Por eso la voluntad de Dios es lo contrario, que nos santifiquemos, que luchemos, que no bajemos nuestros brazos. Para algunos quizás es la fornicación, para otros es la contienda, las divisiones, las malas palabras, ¿ya? Todo aplica, ¿ya? No hay pecados blancos o pecados más o menos graves delante de Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y no hace diferencia. Entonces, usted sabe, yo sé de lo que debemos alejarnos. Usted sabe cuáles cuáles son sus pasiones, sus concupiscencias. Cada uno tiene conocimiento de eso, pero el llamado es alejarnos, el llamado es a luchar, el llamado es a permanecer en Dios. ¿Ya? Tercero, para recibir instrucción. Proverbios 2 del 1 al 6. Ya me queda poco, lo juro. Me queda poco. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares o la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. ¿Qué nos enseña el texto, hermano? ¿Qué va a recibir la persona que busca sabiduría, que busca la inteligencia de Dios, que busca el consejo de Dios? ¿Qué va a recibir? Sabiduría y conocimiento de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, el tercer punto es que nosotros recibimos esa instrucción. ¿Ya? El primer punto para complementar un poco más es entender cómo funciona la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. Segundo punto, discernir el bien del mal, ¿cierto? Tercero, poder recibir lo bueno, poder recibir la instrucción, ¿ya? No endurecerme, no ponerme duro, no ponerme rígido, sino que recibir la verdad, recibir la palabra del Señor, ¿ya? La sabiduría de Dios nos protege del mal. Si yo busco al Señor, como lo dice el texto, lo encontraré y además comprenderé el temor de Dios. Todo hombre o mujer sabio sabe que debe vivir con temor, andando como si los ojos de Dios estuvieran sobre nosotros. Una persona sabia es una persona íntegra. Una persona sabia es una persona íntegra, que sabe reconocer el bien y el mal, que se va a comportar como un creyente, como un cristiano, no aquí en la iglesia, porque aquí todos nos vemos bien, nos vemos bonitos, nos vemos bien espirituales, pero en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, en el camino, en todos lados, hermano, debo mostrar esta sabiduría que Dios me ha entregado. Si la estamos aplicando solamente el día domingo, hermano, créame que estamos siendo hipócritas, como lo leímos en el texto en un principio. Número 4.
Una vez que puedo entender, que puedo discernir y que puedo recibir la instrucción de Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Dar, entregar, ¿cierto? Esta instrucción. No solamente somos exhortados a aprender, a discernir, a recibir, sino que también a dar instrucción. ¿Ha leído el libro de Esdras, el Antiguo Testamento? Está entre Génesis y Apocalipsis. Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Sabe quién es Esdras, cierto? Si no, para hacerle un resumen muy condensado. Esdras, junto con Nehemías, fueron dos varones que Dios levantó para poder construir nuevamente y para que la palabra de Dios pueda ser nuevamente leída al pueblo. ¿Ya? ¿Sí? Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas hizo Esdras. Inquirió la ley, se preparó, la cumplió y después la enseñó. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Que debo pararme acá adelante y enseñarle a todos, saltándome el primero y el segundo paso? No. ¿Qué debo hacer? Prepararme acá, prepararme, conocer, ser sabio, conocer la sabiduría del Señor, cumplirla y recién después enseñarla. ¿Qué pasa si yo me paro acá adelante sin testimonio, sin nadie me conoce, quizá no estoy aplicando nada de la palabra y me pongo a enseñarle estas cosas? Me pongo a hablarles de matrimonio, de casa. ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Y este cabro chico quién es? ¿Quién es este? Pero si hay preparación, si hay testimonio, si hay integridad, ¿cómo van a recibir el mensaje? ¿Se entiende, cierto? Eso fue lo que hizo Esdras, eso fue lo que hizo el Señor con Esdras y junto con todos aquellos varones que se levantaron a hablar la palabra del Señor. La inquirieron, se prepararon, la cumplieron y después la enseñaron al pueblo. Pero muchas veces hoy en día, hermano, vemos personas que quieren correr en la iglesia, que llevan un mes en la iglesia y quieren estar acá adelante, quieren enseñar, quieren predicar, quieren discipular, quieren hacer todo. Pero nos saltamos la parte importante. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años y medio. Después los mandó de dos en dos. Después los comisionó. Y después hicieron toda la obra y dejaron el mundo patas arriba. Pero tuvieron una preparación de 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo de preparación tuvo Moisés antes de que Dios lo llamara a libertar al pueblo? 40 años en Egipto. 40 años en el desierto. Lo llamó con 80 años. Imagínense, hermano, 80 años de preparación. Yo quiero llegar acá y ser pastor, porque sí, porque yo quiero. No funciona así, hermano. Dios no funciona así, Dios es ordenado, es de orden. Ya para ir finalizando. Sí. Somos llamados a buscar y crecer en la sabiduría que Dios nos da. ¿Ya? Lo opuesto a una persona sabia, lo opuesto a una persona que busca la sabiduría de Dios, es una persona insensata y necia. Ya el mismo libro de Proverbios lo escribe así. Una persona insensata es soberbia. Proverbios 14:3. Proverbios 14:3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. ¿Hay soberbia en nuestra vida, hermano? ¿Hay soberbia en nuestro corazón? ¿Hay mirada sobre nuestro hombro hacia los demás? ¿Vemos a los demás como inferiores a nosotros? ¿Vemos a los demás como poca cosa? Si es que está ese sentir en nosotros, hay soberbia. Estamos siendo soberbios delante de Dios. Y es lo opuesto a una persona sabia. Lo opuesto. Una persona insensata no mejorará su estado inmoral. Proverbios 27:22. Aunque majes al necio en un mortero, o machacar al necio en un mortero entre granos de trigo mojados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Hermano, ¿qué nos dice esto?
que una persona insensata eh, se va a resistir ante la instrucción de Dios. Una persona insensata no va a recibir el consejo de Dios, no se va a dejar moldear por Dios. Les recuerdo que parte del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Ser manso significa dejarse moldear, ¿cierto? Usted conoce a los caballitos, y hay caballitos que son mansos, pero mi pregunta es, ¿ese caballo que es manso tiene menos fuerza que un caballo salvaje? No. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es salvaje y el otro se amansó, se dejó moldear, ¿ya? Antes nosotros en el mundo éramos salvajes, ¿cierto? Damos rienda a nuestro mal carácter. Antes, hermano, antes, tiempo pasado. Ahora tengo el mismo salvajismo, pero controlado, porque me dejé moldear por Dios. Antes gritaba, trataba mal, no sé, bajaba el vidrio del auto cuando me pasaban y le gritaba. Ahora no. Ahora le subo la alabanza, sigo cantando, recito algún texto bíblico. Nosotros cuando nos pasan cosas en los autos, hermano. En el auto. Se nos cruza alguien, no sé, cualquier cosa, nos ponemos a recitar el fruto del Espíritu. Funciona, hermano, funciona. Una persona necia se burla del pecado y de la culpabilidad. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, más entre los rectos hay buena voluntad. Entonces, una persona necia, hermano, esto es lo opuesto a una persona sabia, por supuesto, se burla del pecado, se burla de las consecuencias, se burla del infierno. Muchas veces nos encontramos con personas que se burlan, que se ríen del Evangelio, que se ríen de Jesús, que se ríen de Dios. Y se jactan y se ríen y dicen, no, si en el infierno lo vamos a pasar bien. En el infierno vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Lo vamos a pasar bien. Esa es su realidad. Pero se van a topar con otra realidad. Este cuadro pesimista, estos 3 proverbios que hemos leído, muestran algunas de las características de un insensato incapaz de valorizar la sabiduría. La sabiduría de Dios, por supuesto. Es un estado de extrema pobreza moral y espiritual que dirige a uno hacia la ruina y a la esclavitud. Pero nosotros somos llamados a buscar la sabiduría y crecer en la sabiduría que Dios nos da. Proverbios 1:5, lo leímos en un principio. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Para terminar, ahora sí, último texto, estoy al final. 1 Corintios 1 del 20 al 31. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, está hablando de la sabiduría del mundo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es la locura de la predicación? Que cómo es posible que Dios pueda salvar a los hombres, a la humanidad, por medio de una persona que murió en la cruz. Eso para la sabiduría del mundo es locura, pero para nosotros es salvación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos primeramente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿A quién escogió Dios? Como discípulos, como apóstoles, como aquellos que iban a ser heraldos del Evangelio. Escogió a pescadores, ¿cierto? Personas que no sabían leer, que no sabían comunicarse. Eligió a recaudadores de impuestos, personas odiadas por la sociedad. ¿Para qué lo eligió? ¿Por qué hizo eso? Para avergonzar a los fariseos de la época que se creían espirituales, que pensaban que estaban ahí casi a la diestra de Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Eso lo leí, ¿no? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, hermano, mostramos qué tan sabios somos, perdón, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gracias, hermano. Que se cree algo, que se cree algo en el Señor, porque Él lo hace todo, hermano. Nosotros no hacemos prácticamente nada. Entonces, para irnos quizá con alguna reflexión, mostramos qué tan sabios somos, eh, no por cuánto sabemos, sino por cuánto vivimos. ¿Ya? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo te comportas en el trabajo? ¿Cómo te comportas donde Dios te ponga? En eso se resume todo, hermano, en nuestra integridad, nuestra manera de vivir y en nuestra manera de obedecer a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, reconocemos, Señor, que no somos sabios delante, que eres tú, Señor, el dueño de su palabra.